Muy buenos días, mi nombre es Amareni de Jesús Bernal Ocampo. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, en el centro de Tonalá. Estoy cursando la materia de ginecología y obstetricia en octavo semestre y en este caso vamos a abordar lo que es el tema de aborto. Vamos a manejar algunos conceptos como lo son introducción, definiciones, clásicas, clasificaciones, factores de riesgo, diagnóstico diferencial, tratamiento médico, quirúrgico, algo de aborto recurrente y algunos algoritmos que vienen en la guía de práctica clínica al final. Eh, Como introducción, tenemos que cada año, uno de cada 4 embarazos termina en aborto, ya sea por cuestiones provocadas o cuestiones espontáneas, incluso terapéuticas. La palabra abortar viene del latín abortiri, que un poquito más adelante vamos a ver como tal el significado de un aborto. ¿Qué es un aborto? En la historia refieren que la Unión Soviética fue el primer país en legalizar el aborto en cualquier circunstancia, ya fuera por cuestión terapéutica o por simple elección. Esto en 1920 aproximadamente. Se considera el aborto una necesidad básica de atención de la salud para las mujeres, ya que en muchas ocasiones se pone en riesgo su integridad física, emocional y mental. Como definiciones tenemos al aborto. ¿Qué va a ser el aborto? Va a ser la terminación espontánea o provocada de la gestación al menos de 20 semanas o la expulsión de un producto con un peso menor a medio kilo. Se refiere en la literatura que el 80% de los abortos suceden a menos de 12 semanas. Como aborto recurrente se define a la pérdida de 2 o más gestas consecutivas en una paciente, ya sea por cuestión, más que nada espontánea, no provocada. El aborto recurrente hace más énfasis a estas pérdidas que no son inducidas, son pérdidas espontáneas y tenemos que tener más de 2. El aborto terapéutico es cuando pues, la paciente tiene algún padecimiento o alguna situación donde se pone en riesgo su vida. Entonces, tenemos que hacer este tipo de prácticas para preservar la integridad de la mujer, su salud, ya que siempre se va a apostar por la salud de ella. Después tenemos la amenaza de aborto, que esta va a ser la hemorragia genital y o contracción uterina sin modificaciones cervicales. Cuando hablo de modificaciones cervicales me refiero a aborramiento o a dilatación propia del cervix, del cuello del cervix. En este caso no la vamos a ver. Como se ve en la imagen superior izquierda, vemos esta hemorragia sin ningún tipo de dilatación del cuello ni nada por el estilo. O sea, es una amenaza. Quizá podamos frenarla, pero no es como algo que no nos importe. O sea, tenemos que poner énfasis para en caso de que evolucione a un aborto, pues estar al pendiente. Después tenemos el aborto diferido o retenido, que en este caso pues, lo mismo, muere el producto, pero no se expulsa espontáneamente. Entonces se requiere de un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, para favorecer su expulsión, como se ve aquí. Este es un aborto retenido, bueno, una ejemplificación donde vemos que el aborto, pues básicamente el producto está sin vida y no hay modificaciones en el cervix ni en el cuello, nada, nada. O sea, todo está súper cerrado.
simplemente el producto muere dentro y por eso se requiere de técnicas quirúrgicas o médicas para poder favorecer su expulsión. El aborto completo o incompleto, como su nombre hace referencia, aborto completo, aquí tenemos una imagen, es expulsado en su totalidad el producto junto con la placenta, cordón y todo lo demás. Y el aborto incompleto, aquí lo tenemos, es cuando hay todavía restos fetales en el útero de la mujer que no se terminaron de expulsar espontáneamente. Después tenemos el aborto inevitable, que este se define como la hemorragia genital intensa con ruptura de membranas, pero sin modificaciones cervicales o una contracción uterina evidente. Entonces, al tener esta hemorragia intensa y esta ruptura de membranas, obviamente la gestación va a ser imposible de continuar, aún así no haya borramiento o dilatación. Entonces, en estos casos ya hay que hacer técnicas dependiendo la elección de la mujer o lo que sea más adecuado en este caso, quirúrgicas o médicas, porque ya va a ser imposible que termine esta gestación, ¿no? Por tanto, este problema ahí de hemorragia, de ruptura o contracciones a veces, ¿no? El aborto en evolución va a ser la hemorragia genital persistente con actividad uterina reconocible y modificaciones cervicales. Aquí tenemos una hemorragia que persiste a pesar de a lo mejor alguna que otra fármaco o alguna que otro tratamiento que se está dando, la hemorragia sigue persistiendo, hay contracciones, hay algún tipo de dolor abdominal probablemente, y hay modificaciones cervicales como borramiento, dilatación, que nos están avisando que viene un aborto. El aborto está procesándose. Entonces hay que estar atentos a estas situaciones. El aborto séptico va a ser cualquier caso anterior, ya fuese un aborto completo, un aborto incompleto, donde la paciente va a cursar con una infección intrauterina o pélvica, ya sea en el aborto, o sea, en la técnica o posterior a esta. Este aborto suele tener una mayor complejidad, un mayor riesgo, porque obviamente al ser un aborto séptico hay mayor posibilidad de que esto se convierta en una septicemia, se disemine la infección por todo el cuerpo y haya una muerte de la mujer casi inevitable. Esto se hace énfasis en que en muchas ocasiones es por la falta de información en las mujeres, la falta de dinero, la falta de educación para saber cuándo o dónde hacer un aborto, que no sean estas clínicas ficticias o estas clínicas que no tienen una preparación o una técnica, un aseo adecuado para realizar este tipo de procedimientos. Entonces es necesario que las mujeres estén conscientes de esto y sepan cómo a dónde acudir y que esto debe de parar porque en muchas ocasiones es causa de muchas muertes por el simple hecho de en ocasiones no tener recursos o no tener dinero para a lo mejor acudir a un lado más seguro. Entonces se tiene que poner énfasis en esto y facilitar el acceso a un aborto seguro en muchas ocasiones, ¿no? Para evitar estas muertes por aborto séptico, por ejemplo, en algún caso. Como factores de riesgo para desarrollar un aborto, tenemos a la miomatosis uterina, que esta nos va a dificultar la implantación del producto, porque también se va a disminuir lo que es el aporte sanguíneo y va a haber una ocupación de espacio anatómico, vaya, porque los miomas, como se ve en la imagen, pues van a ocupar gran parte del útero, ¿no? Y no se va a poder hacer la implantación correcta, porque van a estar ahí presentes. Entonces no se va a poder hacer la adecuada adherencia del saco, la implantación.
También los pólipos son causantes, generalmente pólipos mayores a 2 centímetros, porque entre más grandes, mayor ocupación y menor implantación correcta. También tenemos al síndrome antifosfolípidos, que este también es causante de abortos, ya que este síndrome consta o se basa o tenemos idea de que es un síndrome donde hay falla en la coagulación. Hay una predisposición a estar formando coágulos, coágulos y coágulos y posteriormente caemos en trombofilia. Entonces, al haber trombofilia, ¿qué va a suceder? Obviamente se va a bloquear el riego sanguíneo al bebé y va a morir inevitablemente por esta trombofilia que se está presentando en el feto. Este síndrome va a causar problemas en la circulación placentaria y va a desacelerar su crecimiento. Va a estar retardado. Quizá va a ser un bebé de muy bajo peso. ¿Por qué? Porque no le está llegando el suficiente flujo sanguíneo y no va a tener este desarrollo correcto. En la madre podemos tener complicaciones como partos prematuros, preeclampsia por la misma alteración de coágulos, de trombos, que nos va a dar esta probable hipertensión al tener tanta ocupación que no pueda fluir bien lo que es la sangre por toda la circulación. Va a haber esta posible preeclampsia o abortos de repetición, ya que el síndrome antifosfolípido se considera factor de riesgo tanto para aborto espontáneo como para aborto recurrente. Otro factor de riesgo asociado es las anomalías anatómicas uterinas, que como se ve en la imagen, aquí tenemos un útero normal, su forma pues normal, ¿no? Adecuada para una gestación. Aquí tenemos un útero, por ejemplo, didelfo. Ven estas formas pues muy extrañas que no favorecen en nada lo que es la implantación, ¿no? La expulsión del producto va a ser, pues obviamente debido a esta falla, ¿no? En la anatomía del útero. Son varios tipos: didelfo, arcuato, unicornio, bicornuato o septado, que pues todos difieren muchísimo de lo que es el útero normal, ¿no? Como debe de ser. Esta es una causa común también de lo que son abortos recurrentes, las anomalías anatómicas en el útero. El aborto previo también se considera factor de riesgo, ya que aumenta hasta en un 5% la posibilidad de otro aborto. La edad materna y edad paterna. Edad materna de 25 a 45 años y la edad materna de más de 40 años en el padre. ¿Por qué? Porque pues, obviamente al ser padres de más edad hay mayores riesgos en todos los aspectos. Puede que, por ejemplo, con la edad se presentan alteraciones en la mujer como una enfermedad pélvica inflamatoria, como algún tipo de mioma, como algún tipo de tumor conforme avanza la edad. Entonces es más probable que una mujer de 45 años, 40 años, tenga más posibilidad de tener este tipo de alteraciones que una mujer de 20 a 25 años, que a lo mejor no las va a tener aún tan desarrolladas o no las va a tener y va a ser menos fácil que tenga un aborto al no tener estas posibles complicaciones que suelen surgir con la edad. Así como les comento, la edad paterna, ¿no? También se disminuye la calidad de lo que es las eyaculaciones, no son iguales, hay muchas diferencias de edades, pues entonces hay que tomarlo en cuenta también. El que el padre tenga más de 40 años, factor de riesgo para aborto. La diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, básicamente hablamos de alteraciones metabólicas como diabetes, como obesidad también,
donde tenemos también IMC mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. También anomalías cromosómicas que son responsables de hasta 49% de abortos. Y las toxicomanías, ¿no? Que también en la madre pueden ser causa de esto, como tabaco, drogas, alcohol, etc. El diagnóstico, va a ser una mezcla de muchos factores, ¿no? Podemos tener a la mujer que va a tener hemorragias precedidas por dolor abdominal o cólicos que pueden persistir desde horas a días. Estas hemorragias pueden estar presentes, por ejemplo, te llega tu paciente, tuve una hemorragia hace 2 semanas, la volví a tener hace 2, 3 días y hoy la vuelvo a tener. Y pues es esta progresividad a lo mejor que te van a decir, ya son más abundantes, ya me duele más el abdomen, tengo más cólicos. Puede acompañarse de una lumbalgia persistente, este dolor de espalda que no las va a dejar ni sentarse ni dormir, una opresión pélvica, molestias suprapúbicas en general, atentas ante cualquier tipo de hemorragia en el embarazo, hay que tener precaución, porque se puede tratar de un posible aborto, una amenaza de aborto. Hay que tener siempre en cuenta que un sangrado en el embarazo no es normal y hay que tenerlo como un foquito rojo ahí que nos va a estar avisando que a lo mejor algo va por otro lado no correcto. También hay que tener en cuenta que tener en pacientes sospechosas de que, que la mujer tiene ya 39 años, es obesa y tiene probable, no sé, miomas porque tiene sangrados recurrentes y así, hay que tenerla en vigilancia, una evaluación correcta. Incluso, aunque no sea una mujer con esas características, hay que tener una correcta evaluación, un control prenatal adecuado, porque obviamente esto es la clave, o sea, la clave para prevenir un aborto es el correcto control prenatal, tener esta prevención en las mujeres para que sepan cómo va su embarazo, cómo va todo, que sepan que un sangrado no es normal, que sepan que un cólico muy fuerte no puede ser normal, algo por ahí está pasando y hay que tenerlo como en alerta, ¿no? Y más en pacientes que, como les comento, son de edad avanzada, tienen sobrepeso, alguna otra enfermedad agregada que pueda hacer más factible un embarazo o que suceda con mayor frecuencia. También el uso del ultrasonido transvaginal es muy bueno para valorar si el embarazo es intra o extrauterino y si este es viable o no. Es muy importante porque a veces llegan a la consulta mujeres que no se han hecho ningún tipo de ultrasonido en ya casi 6 meses y es importante tenerlo en cuenta, estarlo haciendo cuando el doctor lo indique, no decir que a lo mejor no es necesario porque yo me siento bien. Hay que darle prioridad a este ultrasonido ya que tiene muchas ventajas y muchas situaciones que nos pueden ayudar para valorar si el embarazo va por un buen camino o estamos ante un posible aborto o ante alguna posibilidad de que este aborto suceda en algún tiempo, ¿no? El embarazo, tenemos algunas definiciones. Embarazo de localización indeterminada, que aquí vamos a hacer nuestro ultrasonido y no va a haber signos de embarazo ni intrauterino ni ectópico, pero tenemos una prueba de embarazo positiva. En estos casos se le llama de localización indeterminada. Obviamente se requiere de hacer diversas pruebas, diversos estudios para valorar qué está pasando ahí, por qué está pasando esto, por qué tenemos prueba positiva y no tenemos una imagen que nos corrobore.
mencionaba que de los estudios que hagamos, si vemos una progesterona menor a 25 nanomoles por litro, es muy probable que esto vaya a ser un aborto, vaya a terminar en un aborto o sea un aborto ya, y se requieran de técnicas como el legrado, por ejemplo, para hacer el retiro de esto. Pero sí se hacía como el tener este foquito rojo en niveles de progesterona bajos, pero no considerarlos un indicativo de, ay, tiene menos de 25 nanomoles, legrado, porque ya va a ser aborto. O sea, no, hay que valorar más cosas, valorar más estudios y qué está pasando por ahí, ¿no? Pero siempre tener en cuenta este foquito rojo de que puede ser indicativo de que algo está ya muy avanzado o que puede terminar en un aborto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. El embarazo de viabilidad incierta es cuando tenemos un saco sin feto o también es menor de 20 milímetros o que la longitud cefalocaudal del feto, el producto, sea menor a 6 milímetros y no tenga actividad cardíaca, sea cardio. Entonces, estas son como criterios o cuestiones para clasificar un embarazo de viabilidad incierta, que no sabemos si se va a lograr, no sabemos bien qué está sucediendo. En la imagen superior derecha, aquí, observamos cómo está el saco sin ningún producto adentro. Entonces aquí sería un embarazo de viabilidad incierta, saco sin feto. No lo observo, no lo veo, no lo encuentro, pero no descarto que probablemente esté por ahí, ¿no? Entonces, por eso se debe de repetir el estudio a una semana para valorar si ya se puede observar o ver cómo va todo, ¿no? La prueba de embarazo también aquí hace énfasis la idea de práctica clínica. ¿Por qué? Porque ante un aborto, los niveles de gonadotropina van a disminuir, ¿no? En un periodo de aproximadamente un mes, las gonadotropinas van a bajar, se van a depletar totalmente y se va a ver esto, ¿no? Que vamos a luego pensar aborto porque bajaron, porque ya no son los niveles que yo esperaría observar. Por ejemplo, en una prueba de embarazo realizada a aproximadamente 9 días, los niveles de gonadotropina van a ser de 25 unidades por litro. Entonces, si te llega una mujer embarazada de 2 meses aproximadamente, obviamente tú ya vas a querer ver niveles de gonadotropina mayores. No vas a ver, si ves unos niveles de 15 unidades y ya tiene 2 meses, obviamente sospecha de un aborto, porque los niveles no van acorde a. Aquí hay una depresión muy marcada que nos puede indicar un aborto. También como dato, ante una prueba de embarazo de que 9 días, 10 días, una semana es positiva y tenemos niveles de más de 1000 unidades por litro, hay que sospechar de un tumor de células germinales o de una enfermedad trofoblástica gestacional, porque estos niveles ya son como muy estratosféricos para pocos días, como les comento. Solamente como dato para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, como las pruebas de embarazo, tenemos la de orina y la de sangre, solamente para comentar que la guía de práctica clínica las valora ambas como eficaces en cuestión de decir si es positivo o negativo. Recordemos que la prueba de embarazo de orina es un examen cualitativo y la prueba de embarazo en sangre puede ser cuantitativa. Nos puede decir estos niveles con exactitud, no nada más si está embarazada o no. Entonces, por eso se dice que ambas son buenas, pero obviamente para ser más específicos, siempre la de sangre, ¿no?
para esto, para estar contabilizando gonadotropinas, recordando que lo que se mide es la subunidad beta. También siempre descartar un embarazo ectópico donde tengamos prueba positiva y un eco dudoso. Siempre descartarlo, porque en muchas ocasiones esta es la causa. 2 de cada 100 embarazos son ectópicos. Recordar que el lugar de más incidencia de embarazos ectópicos es en el de tipo tubaríco, en la trompa como tal, ¿no? Como se ve en la imagen. El diagnóstico diferencial. Aquí tenemos diferentes diagnósticos, como puede ser anormalidades cervicales, traumas, pólipos, tumores que puedan tener ahí algunos síntomas parecidos, un embarazo ectópico, muy importante, traumas vaginales o embarazos molares. Aquí la guía hace énfasis en lo que es la infección vaginal o cervical, ya que este diagnóstico debe ser descartado incluso cuando confirmamos que hay un aborto. ¿Por qué? Porque si confirmamos que hay un aborto, vamos a proceder probablemente a técnicas para facilitar su expulsión. Y si recurrimos a un legrado, por ejemplo, vamos a facilitar la expansión, la distribución de estas bacterias que puedan estar involucradas en la infección y vamos a propiciar o hacer más fácil que se produzca una enfermedad pélvica inflamatoria por esta infección previa al legrado. Entonces hay que tenerla en cuenta siempre. Descartar infecciones vaginales o cervicales en cualquier instancia. Como dato, los patógenos asociados a este tipo de infecciones más frecuentes son clamidia trachomatis y Neisseria gonorrea. Tratamiento médico, tenemos es más adecuado o ha demostrado tener más eficacia en abortos incompletos. Este se va a llevar a cabo o se basa en fármacos como misoprostol, es uno, que es una prostaglandina que nos va a favorecer lo que es la contracción uterina y la vasoconstricción. Entonces, al favorecer esto, favorece la expulsión del producto. Este puede ser por vía oral o vaginal, que va de dosis de 1200 a 1400 microgramos para abortos incompletos, donde a lo mejor la paciente expulsó solamente una parte y requiere una ayuda para expulsar lo demás. Podemos darle esto, ¿no? Misoprostol, 1200 a 1400 microgramos por vía oral o vaginal, ya que no se ha dado una diferencia tan significativa entre una administración u otra, una vía de administración diferente, pues, como la sublingual, la vaginal, la oral, vienen teniendo casi la misma eficacia, no hay mayor diferencia. El uso de tratamiento médico como fármacos, como en este caso, ha demostrado tener un poquito de menos incidencia en dolor abdominal en las pacientes, sangrados o alteraciones como náuseas o fiebre por posibles complicaciones como de infecciones, pues al realizar procedimientos quirúrgicos. Si hacemos un legrado, probablemente sea más fácil que la paciente presente más dolor, tiene que tener más reposo, puede tener fiebre por algún tipo de infección, etcétera. Entonces, el tratamiento médico reduce estos síntomas en la mujer. Sin embargo, hay que recordar que tratamientos médicos generalmente dan, por ejemplo, la expulsión se da de 2 a 3 días y los sangrados pueden durar pues, varios días, que puede ser desde 1, 2, 3 hasta 4 semanas prolongarse, y esto suele ser incómodo para las pacientes, pero muchas lo prefieren el tener esos sangrados que no son a lo mejor tan dolorosos como el hacerle un legrado y que tenga que permanecer en reposo con gran dolor abdominal, con
posibles complicaciones, ¿no? Pero hay que hacerle este recordatorio a la paciente, que puede que tenga que estar con sangraditos hasta por un mes y expulsión de restos fetales, pues. Para embarazos de menos de 7 semanas de gestación, se puede usar lo que es mifepristona 600 miligramos y 48 horas después, misoprostol 800 microgramos. Ambos medicamentos por vía oral. Cuando tenemos un embarazo de de más o igual a 9 semanas, se puede dar mifepristona 200 miligramos vía oral y misoprostol 800 microgramos vía vaginal. Son recomendaciones de la guía, ¿no? También en embarazos que sean menores a 70 días o 10 semanas aproximadamente, se recomienda o se puede manejar el tratamiento a domicilio. Puede estar la paciente en su casa y tomar su medicamento, ella sola estarse abordando sin necesidad de estar en un hospital. Cuando los embarazos son de más de 10 semanas, se sugiere totalmente la hospitalización y vigilancia, sin importar si el tratamiento es médico o es quirúrgico. Aquí sí se requiere la vigilancia como más específica. Ante un dolor intenso, sangrado vaginal excesivo o fiebre, en la primera semana de tratamiento con estos fármacos con misoprostol o mifepristona, hay que estar atentos porque pueden indicarnos que hay una falla terapéutica y hay que recurrir a otro tratamiento, probablemente quirúrgico, ¿no? Algunas situaciones después de hacer ese tratamiento médico, se recomienda, por ejemplo, el ultrasonido de 7 a 14 días posteriores al tratamiento, hacerlo para valorar que todo esté correctamente. También recordar la expulsión, como les comenté, de 2 a 3 días y los sangrados pueden durar incluso hasta un mes. Hay que tenerlo en cuenta. Tratamiento quirúrgico, tenemos que esto se va a indicar o se va a tomar en cuenta cuando la mujer tiene sangrados excesivos, hay una inestabilidad hemodinámica o hay una posibilidad de tejidos infectados. Tenemos dos procedimientos. Uno es la aspiración manual endouterina, que es la primera imagen. Aquí tenemos, como su nombre lo dice, ¿no? Es una aspiración del contenido. Y tenemos después el legrado uterino, que se hace con la cureta, raspado a todo el útero para sacar todos los restos. En ambos se usa la oxitocina para favorecer el procedimiento. Tenemos complicaciones mayormente en el legrado que en la aspiración y se mencionan aquí. Una de las complicaciones es la perforación uterina, la lesión cervical, el trauma intraabdominal o el síndrome de Asherman, que este síndrome básicamente es la presencia de adherencias o de bridas intrauterinas posteriores a haber hecho el legrado, que nos van a dar complicaciones después, como alteraciones en menstruación, dolor pélvico o que la paciente tenga abortos de repetición o recurrentes posteriores a este tratamiento. Entonces, también tomarlo en cuenta siempre ante estas posibles alteraciones. Como les comentaba, son estos dos. La aspiración manual suele ser más segura, eficaz, el procedimiento es más rápido, se usa anestesia y la recuperación de la paciente es en el mismo día o no dura tanto como en el legrado. Igual hay una menor probabilidad de infección o de perforación uterina.
Entonces, muchas mujeres la prefieren, la aspiración, y el legrado, por diferencia, pues suele tener una recuperación que dura un poquito más de tiempo, de 2 a 3 semanas, dura más tiempo la cirugía y puede tener un poquito más de complicaciones, como lo comenté previamente. Algunas indicaciones mencionadas en la guía para la aspiración es que haya una altura uterina menor a 11 centímetros y una dilatación menor a 1 centímetro. O en el legrado, la indicación es que la altura sea mayor a 12 o dilatación mayor a 1 centímetro. Esto pues porque obviamente con la cureta podemos tener un mayor alcance que con el aspirador, que a lo mejor se queda un poquito más corto en este trayecto. También para ambos hay indicación cuando hay un aborto séptico de 6 a 8 horas posteriores a haber usado antibiótico. También como recomendación, el antibiótico para el aborto séptico, para prevenir cualquier tipo de complicación, ya sea pre o postquirúrgica, se suele usar la doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 1 hora previa, como les comentaba, o cuando es posterior a la cirugía, 200 miligramos vía oral para prevenir cualquier complicación que se nos pueda presentar. Tenemos un apartado que maneja lo que es el manejo expectante de aborto espontáneo. ¿Qué es esto? Este va a ser simplemente como la inspección o la valoración en pacientes que tienen un saco intacto. Es decir, la paciente a lo mejor tuvo un aborto donde solamente expulsó una parte, pero no tiene hemorragias, no tiene alteraciones cervicales, no hay ningún tipo de malestar agregado, entonces prefiere quedarse tranquila, quedarse así y que por sí sola se ha expulsado el resto del producto. Entonces, solamente se requiere como vigilancia ante estos pacientes. Cuando tienen una progesterona baja, como comenté anteriormente, la progesterona baja es como un indicativo de que hay una resolución de este aborto, o sea, ya va a pasar, es inminente, va a suceder y pues obviamente en pacientes que tienen esta progesterona baja puede ser más probable que sea un aborto más rápido o que sea más, que va a suceder, pues lo tenemos seguro. Puede ser un indicativo. Recordar, ningún estudio, ningún laboratorial, ninguna medición va a ser completamente específica de algo. Simplemente nos pueden dar indicaciones de, ay, esto puede suceder, esto aquí, esto allá. Pero son simplemente como tenerlos en cuenta, más no considerar los indicativos totalmente de que algo ya está hecho y dado por sí. También se recomienda que en estas pacientes que prefieren este tipo de manejo estén cercanas a un servicio de urgencias, ya que puede haber complicaciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para cualquier complicación, pues ahí abordarlas. El aborto recurrente, como mencioné anteriormente, generalmente lo que se hace cuando hay una pérdida de 2 o más gestas consecutivas en una paciente, hay que hacer un cariotipo para ver qué está pasando ahí, si hay anormalidades cromosómicas, alteraciones parentales o translocaciones robertsianas, que son las más comunes en este tipo o sea, que concluyen en abortos. Entonces hay que tenerlas en cuenta, valorarlas, saber cómo van a todo, ya que de 3 a 5% de abortos recurrentes, las mujeres presentan este tipo de anormalidades en los padres, pues mujeres y hombres, en los dos pueden aparecer. Entonces por eso es necesario hacer el cariotipo para descartarlas. No es un porcentaje tan alto, pero igual hay que descartarlas porque puede que estén presentes.
Después tenemos a las alteraciones uterinas anatómicas. En este caso son un poquito más de porcentaje su recurrencia, pero estos abortos suelen ser tardíos. Entonces, cuando un aborto es a las 20 semanas, quizá 21, 19, no sé, no a las 10 semanas, 8 semanas, puede que se trate más de una malformación que de una alteración a lo mejor cromosómica. Entonces hay que tomar en cuenta esto. En pacientes con abortos recurrentes, tardíos, probablemente hablemos de una malformación uterina. Para hacer la valoración de estas malformaciones tenemos a la disposición la histerosalpingografía o el ultrasonido pélvico, que en este caso la guía menciona que ante unas histerosalpingografías recurrentes puede haber mayores complicaciones que ante el uso de un eco pélvico o un UCG pélvico. Entonces, no tienen mayor diferencia entre qué puede detectar uno y qué puede detectar el otro. Entonces, el eco es una opción buena que nos va a dar mucha información. La histeroscopía nos puede provocar también complicaciones como la infertilidad o la ruptura uterina durante la gestación por la misma técnica que se utiliza, como se ve en la imagen, ¿no? Que se introduce el histeroscopio y todo esto, podemos lesionar o podemos hacer algún poquito más de complicaciones. Eh, ¿Alguna técnica recomendada para el aborto recurrente? Es lo que es el cerclaje cervical, recomendado en pacientes que han tenido más de 3 pérdidas consecutivas, ya que ha demostrado eficacia también en disminuir partos pretérmino y cuando se tengan productos de bajo peso. Entonces, esta es una buena opción, que básicamente hablamos de suturar el útero, hacer este cerclaje para evitar que se expulse el producto continuamente. También hay que tener como foquitos rojos o estar conscientes de que pacientes otra vez con problemas metabólicos como diabetes, obesidad, problemas tiroideos, puede estar aquí la causa de sus abortos recurrentes en este tipo de padecimientos. Hay que tenerlos checados en ese aspecto. El síndrome antifosfolípidos otra vez es una causa frecuente de aborto recurrente por la misma, como les comentaba, la trombofilia que se está presentando. Entonces aquí lo que se recomienda en tratamiento o así es la heparina, que se menciona en la idea de práctica que es mejor que la aspirina, hasta en un 54%. Entonces podemos optar más por heparina que por aspirina para tratar este síndrome y ver si tiene respuesta para que ya no haya abortos recurrentes. Entonces, puede ser una opción. Buscarle por esos lados, ¿no? Que les estoy comentando. Y por último, tenemos los algoritmos, donde se mencionan varias indicaciones, características. Por ejemplo, tenemos una gestación menor de 20 semanas. Acá tenemos menos de 11 de este lado o de 12 a 20, ¿no? Y ya aquí nos menciona, ¿hay modificaciones cervicales? Sí o no. Hablando de borramiento o dilatación. Y ya nos dice más o menos qué estudio realizar, probabilidad de que sea un aborto inevitable o incompleto, por ejemplo, los signos que tenemos que tener de alarma, como sangrados excesivos, la fiebre o un dolor intenso en el abdomen también. Hay que tenerlos en cuenta porque pueden indicarnos falla terapéutica o que hay por ahí un problema ya más grave, ¿no? Como un aborto séptico, por ejemplo. Y bueno, nos indican más cosas que, pues, es lo que les mencioné anteriormente, pero ya aquí pues está un poquito más sistemático, ¿no? Más conceptual. Aquí tenemos otro que es del aborto recurrente. Este nos dice también lo que ya les mencioné, la pérdida de 3,
2 o más abortos, se realiza lo que es cariotipos, si hay factores de riesgo como una edad materna o una edad paterna mayor, o si no hay, buscarle por el lado de enfermedades crónico-degenerativas o metabólicas como diabetes, hipotiroidismo, etcétera. Dependiendo la situación de cada paciente, ¿no? Hay que orientarnos a dónde vamos a buscar. Nos dice un poquito de cómo abordarlas, tratamientos. Aquí vemos, se menciona el cerclaje en pacientes que se requiera. Y pues bueno, ya sería todo de mi parte. El tema se sacó de la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de aborto y algunos datos fueron sacados del libro de obstetricia de Williams. Básicamente, pues es todo lo que se debía de abordar. Muchas gracias por su atención y nos vemos después.